Hola, muy buenas. Una vez más, con todos vosotros, un juego revelado. Es un juego sencillo, pero requiere un poquito de atención. Por lo tanto, me vais a permitir que lo explique con sumo cuidado y con todo detalle, muy lentamente. Para este juego vas a necesitar una baraja estándar y hacerte con una carta de doble cara. Cuando digo hacerte con una carta de doble cara es porque puede darse la circunstancia que hayas adquirido una baraja surtida y te va a venir probablemente una carta de estas. Que hayas adquirido un pack 1 en magictree.es y tienes una carta como esta. O que hayas comprado Juego de la Jabonera y tienes una carta como esta. Si no fuese así, con dos barajas viejas, coges dos cartas del mismo palo y las pegas. ¿De acuerdo? Es sencillamente eso. Me vais a perdonar que haga juegos de estos tan específicos, pero yo voy siguiendo pues un orden en el libro donde los extraigo y es el que venía. Por lo tanto, pues yo poquito a poquito voy añadiendo juegos de toda clase y de toda índole. Bueno, vas a hacer lo siguiente. En la baraja vas a buscar la carta idéntica a la carta doble, que va a ser la que va a hacer el truco, y vas a situar las cartas de la manera que a continuación te explico. Poniendo las cartas de cara, en lo alto va a ir la carta de doble cara. Después, una carta cualquiera. A continuación, este juego va a ser una doble predicción. Con lo cual, las cartas que utilices para la predicción, aquí van a ir sus homónimas. Así que, una de las cartas predicciones va a ser un 6 negro, el otro 6 negro, es decir, vas a colocar el 6 de picas si como predicción vas a usar el 6 de tréboles. Y el 2 de diamantes si como predicción vas a usar el 2 de corazones. Da igual la carta que uses, las que quieras. La baraja va a estar preparada para dicho juego. Y entre las dos cartas predicción, o sea, las dos cartas homónimas a la predicción, vas a poner la carta igual a la doble boca abajo. Así que, primera carta, la trucada. Segunda, una carta cualquiera. Homónima, carta normal y homónima. En esta posición quedan ubicadas aquí. Estas cartas podrán estar perdidas en cualquier punto de la baraja, solo debes recordar cuáles son dichas cartas. Así que tú en la realización del juego harás una extensión con cuidado de no mostrar esta, o sea, tenerlo muy presente, que no se vea, sacarás tu primera predicción y tu segunda predicción las dejarás sobre la mesa. Hecho esto, le dirás a un espectador que va a ser él quien encuentre las dos cartas de tu predicción. Yo, cabe decir, personalmente creo, en mi más humilde opinión, que estas cartas deberían quedar boca abajo. Como todo juego predicción, la incógnita queda hasta el final. Así que tú traes tus dos predicciones y le dices a tu público, tengo dos predicciones sobre la mesa. Vamos a realizar el juego. Así que extraes la carta doble cara y la dejas sobre la mesa, sin girarla para que no se vea que es una carta trucada. Aquí va una carta indistinta para que al extraer esta no se viese la que luego aparecerá. Sería sospechoso. Con lo cual tú sacas esta carta, aunque se vea por un momento nadie se va a fijar en ello, al hacer la extensión, también es una baraja un poco antigua y no se desplazan ya con facilidad. Y realizas o un abanico o una extensión, teniendo en cuenta, veis como me ha ocurrido aquí ahora, que la realización de la extensión debes evitar que aparezca, va a ser difícil, así que os recomiendo que dicha extensión mejor la hagáis en las manos. Le vas a indicar a un espectador que coloque esta carta, o lo haces tú. Si es una carta fabricada y es de doble grueso, te recomiendo que lo hagas tú. Así que realiza la extensión sin que se vea la carta vuelta boca arriba y no me queda más espacio.
y de esta forma sostienes dicha carta, la vas haciendo pasar por lo alto de la baraja y de esta manera que el espectador te diga alto en algún punto. Yo considero que la mejor manera es hacer un abanico y pasar la carta de esta forma. Aconsejo que sugestiones al espectador de tal forma que no es difícil, que decir que ya por regla general el espectador tiende a centrar su juego en el centro de la baraja. Así que lo que recomiendo es que él deposite la carta más o menos en el centro del abanico. Por lo que viene a continuación. Situada la carta, siempre recálcale en la necesidad de saber que él ha elegido el lugar donde él ha querido. Es decir, una vez colocada, le dices si quieres una carta más para acá, o dos, o una más para abajo, que él elija libremente, que la cambie para que vea que tú no decides el lugar donde va la carta, pero que sea en el centro de la baraja. Bueno, hecho esto, le indicas nuevamente la voluntad de elección. Pierdes la carta y ahora debes hacer un par de cortes, de tal forma que la carta que tenemos en la parte inferior vuelta arriba debe quedar sustituida por la que él acaba de insertar. Así que debes hacer dos cortes, de forma que su carta, calcula la altura a la que se insertó, cortas por la mitad, su carta pase inicialmente a la parte inferior y en un segundo corte su carta pase a la parte superior. Es decir, que la carta que primero debe aparecer es la carta normal vuelta hacia arriba, que la que queda más lejos para que tú no hagas una extensión mayor de lo normal es la carta doble. Es importante, vuelvo a repetir, la necesidad de la colocación de dicho naipe en el centro aproximadamente de la baraja, con lo cual una vez lo vayas a insertar, te lo colocas así de lado para que veas a qué altura tienes tú la carta y cuando vayas a cortar lo hagas por debajo de la carta insertada. En el primer corte vas a poner la carta trucada por delante, cuando hagas la extensión, de la carta que no lo está. Así que en el siguiente corte debes colocarla por detrás. Hechos con rapidez, perderá la situación del naipe el espectador. Y tú realizarás una extensión no terminando para que no aparezca la segunda carta vuelta arriba. Le indicas que aquí situó él entre dos cartas la que teníamos como carta búsqueda. Media vuelta a las cartas para sugestionar todavía más. Y le dices, fíjate, porque podrías haber puesto la carta entre estas dos, o entre estas dos, o entre estas dos, que vea que son cartas indistintas, que podrían haber ido colocadas en cualquier lugar, da exactamente igual. Pero sin embargo lo hizo entre un 2 rojo y un 6 negro. Exactamente las cartas que tú habías predicho, siendo las gemelas de las elegidas. Ya digo que un juego un poquito delicado, pero con un gran efecto, si lo llevas correctamente. Muchas gracias, hasta el próximo juego.